noches, bienvenidos a un nuevo programa de Noticias Urbanas TV. Les adelanto, tenemos dos invitados de lujo, así que no se muevan de ahí. Igualmente, antes de continuar, voy a presentar a la estrella del programa. A mi derecha, el señor Cristian Nobile. Gracias, Norman, como siempre, esa presentación desmedida. Buenas noches a todos y gracias por acompañarnos y sobre todo a toda la gente que nos saluda y nos felicita durante la semana. Este programa se ve mucho, Norman, ¿eh? Trae suerte también, ¿no? Y además, sí, trae suerte. Muy bien. A ver, al menos para la política trae suerte, para los políticos que pasan por acá. Ahora veremos. A ver, la producción, si podemos ver la última etapa del semanario. Ahí está. Léalo usted que tiene vista del INSE. Parada difícil, Norman. La etapa de Noticias Urbanas de esta semana tiene que ver con esta medida, esta resolución en la cual la Policía Metropolitana hoy por hoy se está haciendo cargo de la seguridad en el subte. A ver, justamente hoy se cumplen 7 días, una semana de que la Metropolitana, la policía de Macri, se hizo cargo de la seguridad en el subte. ¿Y usted qué cree, Nobile? A ver, le pregunto. ¿La transición de la Federal a la Metropolitana fue tranquila, más o menos tranquila, o problemática y conflictiva? Por ahora yo lo veo tranquilo, lo siento muy seguro a los chicos de la Metropolitana, a los compañeros de la Metropolitana. Les tengo fe, me parece que es un gesto de maduración de parte del PRO en empezar a hacerse cargo de estas cuestiones que siempre son sensibles y obviamente conflictivas. Tengo que decirle que por ahora es un problema. Los metrodelegados se quejaron, dicen que las fuerzas de seguridad no tienen las mismas medidas que se implementaban con la Federal. Veremos en qué termina. De hecho, hay ventanillas hoy cerradas, no se están cobrando, por ejemplo, en la línea B no se cobra el pasaje del subte, no te cargan tampoco la sube. Están liberados los molinetes. Exactamente. Bueno, tenemos nuestro primer invitado, el diputado nacional del socialismo, el señor Roy Cortina. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. Bueno, ya se lanzó a jefe de gobierno. Le voy a decir algo, se lo voy a contar. El otro día me junté con gente del radicalismo y me dijeron, se apuró, Roy, ¿por qué tan rápido? No, bueno, pero en realidad vos sabés que legalmente no es conveniente tomarlo como un lanzamiento formal, ¿no? A pesar de que ustedes mismos han informado de que los tiempos se adelantan, sí, y va a haber un calendario electrizante, ustedes plantearon. Electrizante. Sí. No, lo que hay son aproximaciones o primeros pasos a lanzamientos. Nosotros lo que hemos presentado el otro día es la idea de cómo pensamos trabajar una campaña a manera de aporte al conjunto de UNEN, porque entendemos que todos los precandidatos de UNEN también van a trabajar con la buena intención para que siga creciendo este espacio. Nosotros lo planteamos de acá a octubre con la idea de presentar un borrador de plan estratégico para la ciudad. Una plataforma que hoy día está como en desuso, ¿no? Nos parece que eso es importante. Estuvo Wiener presente, el respaldo de Wiener es importante, hubo presencia y saludos de todas las fuerzas, así que no sé quién habrá sido el radical, porque recibí el saludo del presidente del radicalismo, Emiliano Jacobiti. Pero acá todo el mundo, de alguna u otra manera, con actos de estas características, o con caminatas, o con acciones en la prensa, de alguna manera insinúan que tienen, y enhorabuena, ganas de competir, porque además nosotros hemos patentado esto ya. Sería terrible que UNEN no tenga por lo menos de 3 candidatos para competir. Bueno, a ver, por ahora, ¿qué serían? Martín Lustó, usted... Y Prat Gay. ¿Y Prat Gay? Sí. Prat Gay también. Bueno, veremos. Digo porque fuimos pioneros, sí. Entonces sería una lástima que UNEN no tenga una competencia interesante, porque además nos ha dejado, la gente nos ha dejado en un lugar muy competitivo. Es como el sello, ¿no? No, ahora. Primero hemos roto la polarización que existía en ese momento en la ciudad de Buenos Aires, que era entre el PRO y el kirchnerismo. Entonces hemos desplazado al kirchnerismo del Senado, pero no solo que se lo desplazó del Senado, sino que se lo desplazó de la polarización que existía en la ciudad, y nos ha dejado en un lugar competitivo con chances de disputar la ciudad de Buenos Aires. Recién usted hacía mención al calendario electrizante que nosotros mencionábamos en una nota. Sí. Haciendo cuentas, el porteño puede ir 6 veces a las urnas. Sí. ¿Usted maneja la misma información, que se van a desdoblar las elecciones en la ciudad? Sí, yo creo que en un 90% no se va a cambiar lo que ya es una costumbre. Además de que existe una ley, habría que cambiarla.
Esto fue pensado en su momento para que las elecciones de la ciudad tuvieran su importancia, como sucede en muchas provincias, y sobre todo en nuestra ciudad-estado, que es casi una provincia y que tiene todavía muchas cuentas pendientes que saldar con respecto a su autonomía, que está muy restringida. Entonces, la idea en ese momento, cuando se pensó que se necesita una ley especial para cambiar la fecha, es que efectivamente cuando haya elecciones en la ciudad se discuta en la ciudad. Roy, vos sos una persona que está muy identificada con la ciudad de Buenos Aires. Te quiero pedir si nos podés decir algo positivo y algo negativo que rescatás hoy de la gestión de Mauricio Macri. Mira, lo positivo es que yo he visto una vocación de hacer, que no es poca cosa. Yo he sido muy crítico del progresismo que gobernó antes, excepto los 2 años de Tellerman, donde yo fui ministro, y en donde Tellerman trató de remontar un poco la cuesta de lo que, desde mi punto de vista, era una caracterización de un progresismo perezoso en la ciudad de Buenos Aires. Lo digo con nombre y apellido, no tengo problema, porque yo he sido muy crítico de la gestión de Ibarra. Si se cometieron tantos errores en la gestión de Ibarra, eso es lo que posibilitó al fin y al cabo, además de la estrategia torpe que tuvo el kirchnerismo, impulsada por Alberto Fernández, de dividir la oferta de candidatos progresistas. Recordarán ustedes cuando el kirchnerismo no era tan kirchnerismo, competían Filmus y Tellerman. La transversalidad, ¿no? Claro, era una cosa más tenue. La verdad que si el candidato era Filmus o el candidato era Tellerman, yo no creo que hubiera ganado con tanta facilidad el macrismo. El hecho de que el macrismo hubiera sacado lo que sacó y los otros 2 candidatos se pelearon por sacar cada uno el 20%, eso fue definitorio. Pero también había una curva de mala percepción de la ciudadanía, de que a pesar de que le tocaron años difíciles, 2000, la crisis del 2001, 2002, el gobierno de Tellerman, el gobierno de Ibarra, en materia de gestión fue muy perezoso. Se identificó progresismo con no hacer y con consignas. Hay una cuestión, digamos, más simbólica, ¿no? Por otra vez, Norman, recordemos que estuvo sentado acá Diego Santilli y le escuchábamos hablar y le decíamos, vos hablás prácticamente ya como un ingeniero más que como un político. Es decir, me parece que tienen ya incorporado el próvino con esta cosa de la gestión privada que hay que hacer. La política está muy bien para la charla de café, pero acá hay que hacer puentes, hay que hacer hospitales, hay que hacer obra pública. Sí, tengo esa sensación. No sé cómo probablemente han instalado esa lógica. Hay mucha obra de mantenimiento urbano de superficie, esa que se ve de inmediato en algunos barrios de la ciudad. No quiero hablar de las bicisendas porque yo incluso he sido crítico de las bicisendas y la verdad que he aprendido a ser más cuidadoso porque me he dado cuenta que fue una buena medida. Sí. Fue una buena medida que incrementó el uso de... No me está diciendo las críticas igual, ¿eh? No, bueno, las críticas... Igual es una buena estrategia, es una buena estrategia destacar lo bueno, porque la verdad que la gente también ya está un poco cansada, ¿no? De siempre la crítica. Nosotros los socialistas venimos con la idea y esperamos que haga carne en UNEN que después de 30 años de democracia, cuando vos presentás un programa, el programa tiene que ser lo más pormenorizado posible. Y vos tenés que decir lo que vos vas a continuar, lo que vos vas a hacer mejor, porque hubo una buena intención, una buena idea de hacerlo, pero fue mal implementado, y lo que vos vas a hacer que el otro no hizo y que es un problema grave, ¿no? Entonces yo creo que cualquier programa hoy en la ciudad, sobre todo en una ciudad de estas características, tiene que partir de esa base. Entonces yo les voy a plantear las críticas son muy globales, porque permiten identificar o darle solución a muchos problemas concretos. Si hoy la Ciudad de Buenos Aires tiene muchos problemas vinculados a la salud, a la educación, a esa barrera invisible que recorre la avenida Rivadavia, es un muro invisible que cada vez está más alto, en donde de esa avenida hacia el norte hay una ciudad opulenta, en muchos casos que no tiene nada que envidiarle a las grandes capitales y ciudades del mundo, pero hacia el sur es una ciudad llena de carencias, en donde tenemos problemas todavía con el transporte, con la basura, con las inundaciones. Es porque no se han abordado conceptualmente
tres paradigmas en la Ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, la Ciudad de Buenos Aires carece de una visión estratégica, de un planeamiento estratégico. ¿Por qué? Porque no solo Macri, sino los gobernadores anteriores. Yo creo que lo primero que hacen, estoy seguro, me encantaría poder ser un pajarito y espiarlos, o un mosquito y poder espiarlos, porque yo creo que llegan a la oficina de la jefatura de gobierno, lo primero que hacen es abrir la ventana y mirar la Casa Rosada. Y dicen qué cerca estamos. Los obnubilan. Yo pienso que utilizan a la jefatura de gobierno como un trampolín para la presidencia de la nación. Y esto en una ciudad se nota mucho. Las grandes ciudades que han avanzado en el mundo son ciudades que se han planeado a sí mismas de acá a 25 o 30 años qué es lo que quieren ser. Eso es lo que define que se descubra que el Metrobús puede ser una obra interesante, pero es mucho más factible de hacerla porque puede redundar en una visibilidad electoral por parte de la sociedad en una ciudad y en un país donde hay elecciones cada 2 años y tardan tanto en poder hacer un subte. Cuando nosotros hace un siglo atrás la primera línea de subte la hicimos en un año. ¿Cómo puede ser que hace un siglo en un año y ahora hay todo un festejo cada vez que se inaugura una estación de subte que ya venía de la gestión anterior y que en realidad se la cubrió y se eligió bien la fecha para inaugurarlo? Entonces, primero no hay una visión estratégica, algo temporal. Y espacialmente la ciudad acá tiene 2 errores. Uno de la General Paz para adentro y otro de la General Paz hacia afuera. De la General Paz hacia adentro es que necesitamos un urbanismo de nuevo tipo, un urbanismo como hecho colectivo. Necesitamos avanzar, y ustedes que me conocen van a decir que insistente Roy, necesitamos una ciudad descentralizada, porque la descentralización no es un capricho de una ley, más allá de los errores que puede haber tenido los 5 artículos que encorsetaron la ley en la constitución de la ciudad. No vamos a tener un buen sistema de salud mientras no entendamos que hay que descentralizarlo. No vamos a resolver el problema del tráfico, mucho menos si caprichosamente y sin implementar un transporte público de mejor calidad se hace peatonal el centro, mientras el 80% de la actividad pública se realiza en el casco céntrico de la ciudad, que es el 6% del territorio y donde solamente vive el 7%. Y el tercer tema, puertas afuera, y con esto termino, es la dimensión metropolitana de la ciudad. La ciudad es muy compleja porque es la capital de la Argentina, ¿sí? Es una ciudad-estado. Si mañana el Congreso Nacional convocara una constituyente y decide la capital se traslada a Córdoba o a Viedma o a cualquier lugar, esta ciudad sigue enviando representantes al Senado, sigue enviando representantes a la Cámara de Diputados. Es una ciudad muy especial, pero al mismo tiempo, aunque como ex convencional constituyente y candidato a jefe de gobierno no sea bueno y simpático decirlo, también somos un gran municipio, rodeado de muchos municipios que hacemos un área metropolitana. Entonces no se van a resolver los problemas de la ciudad mientras entendamos que hay que coordinar con el que esté gobernando, no importa de qué signo político sea, con el Poder Ejecutivo Nacional y con los municipios para entender esta ciudad como un área metropolitana. Entonces, yo creo que el macrismo no ha abordado ninguna de esas 3 cosas. Por eso tiene grandes dificultades para resolver cada uno de estos temas que yo te decía antes, que son muy difíciles de resolver, porque vos no podés, por ejemplo, toma un tema de salud, vos no podés resolver el tema de salud, primero, si vos no descentralizás el sistema de salud para que el que tiene un raspón en una uña no vaya a un hospital en el mismo momento que está yendo alguien para atenderse de una dolencia grave. Para eso tenés que descentralizarlo, y tenés que coordinar con los municipios, porque tenés que entender que son argentinos que vienen a atenderse aquí y está muy bien que así sea. Esta es una ciudad donde duermen 2.700.000 personas y trabajan, viven, respiran, sufren y gozan de esta ciudad 6.500.000 durante el día. A ver, Cortina, lo llevo a La Nación un segundo. Tenemos una placa preparada, ¿no? A ver, el vicepresidente de La Nación. Personaje de la semana. Totalmente, el tema de la semana. ¿Tiene que pedir licencia? Yo creo que a esta altura debería ya haber dado un paso al costado. Si él confía, que yo creo que las pruebas son tan contundentes que acá hay un caso de corrupción, pero si él quiere defender su honor, él debería haberse apartado del cargo ya, porque le hace daño obviamente a su honor. Se ve que no está muy interesado por demostrar cuán honesto es. Le hace mucho daño a su gobierno, que está terminando un ciclo, que toda finalización de un ciclo siempre es complicada, y le hace mucho daño al gobierno, y le hace mucho daño a la credibilidad de la sociedad en una institución tan importante como es la Vicepresidencia de la Nación. Totalmente.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Seguramente el año que viene, con las elecciones en marcha, volveremos a invitar. En el calendario electrizante volveremos. Electrizante. Con esa palabra nos vamos a un corte y ya volvemos para el segundo bloque. ¿Sabías que la legislatura fue declarada Monumento Histórico Nacional por el Decreto Presidencial 1495 del año 2011? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Ingresá a buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria y da el primer paso hacia tu futuro. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Ya estamos de vuelta en Noticias Urbanas TV con nuestro segundo invitado, el subsecretario de Transporte de la ciudad, el señor Guillermo Dietrich. ¿Cómo le va? Hola Norman, ¿cómo estás? ¿Todo muy bien? Muy bien. A ver, tenemos la foto de la inauguración en la Ilia, por ahí. A mí me llamaba la atención, yo los veía ahí, ahí está la presidenta, Mauricio Macri, el mismo Dietrich, Larreta. Los referentes de cada gabinete, los hombres fuertes de Una cada... presentación a toda pompa, ¿no? Sí, 3 kilómetros, ¿no? Parecía el Cabo Cañaveral, ¿no? Que iban a lanzar un cohete, pero no. Se estaba inaugurando 3 kilómetros de la autopista Ilia, que se demoró, digámoslo, 10 años. ¿Por qué se tardó tanto, Dietrich? Sí, son 3 kilómetros que hacen 10, ¿no? Porque, digamos, al existir estos 3 se hacen 10 kilómetros de la autopista Ilia. Se demoró, la realidad es que se demoró. Nosotros siempre... Lo que tenemos nosotros en el PRO es consistencia. Nuestra postura siempre fue la misma, de colaboración, de diálogo, de tratar de resolver las cosas. En algún momento esto no se dio. Del otro lado, tema con el cerco ahí en perimetral, en el era el cerco, había que correr 15 metros el cerco. Todas las obras alrededor estaban hechas y eso se trabó. Nosotros no podíamos correrlo claramente porque son terrenos aeroportuarios. Sí, no es así. Terreno del aeroparque. Tenía que ver con Recalde porque estaba en la foto. Era ¿no? Nación, digamos. Era Nación, pero sí. Bueno, la buena noticia es que esa autopista hoy está, que el ahorro de tiempo es muy importante. Siempre se mide la hora pico, pero la realidad es que en la hora no pico yo lo hice, le inauguramos esto el martes, ¿no? Lo hice el martes a la noche, tarde, lo hice el miércoles a la mañana, y ya... cuando no hay congestión también el ahorro es enorme, porque vos te metes en una autopista en 9 de Julio y Arroyo y llegás hasta la General Paz. Digamos, si vas a Pilar, llegaste a Pilar en autopista. ¿Cuánto es el trayecto ese? ¿Cuánto se demora? Son 10 kilómetros y se demora sin tráfico de la 9 de Julio hasta la General Paz. Son entre 7 y 9 minutos. A ver, el tema fue el pacto, el no pacto. Cristina, el acuerdo de Macri. convivencia, hay un acuerdo de convivencia. A mí me llamó la atención, tenés ahí una declaración, me dijiste que acá Dietrich dijo, ahí ¿no? Fue. Randazzo, sí. Lea. Randazzo le puso sentido común a nuestra relación con el kirchnerismo. A mí me dijeron que hubo un pro elogia a Randazzo, tremendo. Yo dije que Randazzo le puso sentido común a la relación, y es cierto. Con Randazzo yo arranqué con el tema del ente transporte, que al principio discutimos mucho por el subte, pero claramente la tensión de antes no es la de ahora, ¿no? Ahora hay otra relación. Sí, pero te diría que, como digo siempre, las personas hacen mucho en las relaciones, y Randazzo es cierto que le puso sentido común en la relación. Aún en algunas situaciones en las que estuvimos en lugares distintos, en muchas cosas las pudimos ver en el mismo lugar, como esto de la Ilia, que trabajamos para... Ahí estoy andando en bicicleta. Trabajamos para resolver un problema de la gente, y también anunciamos las subidas a la Ilia desde la avenida Libertador. Y claramente, digamos, esta cuestión del pacto y todo esto que genera así charlas políticas, pero la gente nos tiene que demandar que trabajemos juntos. Digamos, es inaceptable que dos gobiernos que en algunas cosas comparten el territorio, sean oposición o no se junten a charlar sobre el problema de la gente. Digamos, estas demoras le cuestan tiempo a la gente, y la gente lo que necesita cuando ve esto dice, ¿por qué no lo podía tener antes? Bueno, lo bueno es que está ahora. Y lo que nosotros trabajamos, y lo que yo trabajo todos los días, es para encontrar los puentes y los vínculos en los lugares que están complicados. Días atrás la Ilia era noticia, pero por otra cosa. Salió, seguramente vos te acordarás, un video con piedrazos que las intentaron robar y demás.
¿Qué se hace al respecto? ¿Se van a aumentar más cámaras de seguridad? Son problemas complejos. Sepamos que la seguridad de la ciudad de Buenos Aires, en toda la ciudad de Buenos Aires, está a cargo de la Policía Federal. Esa es la responsabilidad. Nosotros podemos paliar algunas cosas con la metropolitana, pero ese es el rol de la metropolitana. Es una policía mucho más de cercanía, barrial, con un alcance mucho más limitado. Y sí damos la colaboración siempre cuando la federal lo requiere. Y nuevamente, este es otro tema para poder integrar y ir trabajando más conjuntamente. Pero el trabajo conjunto no se resuelve diciendo la autopista es de la Ciudad de Buenos Aires, tiene que resolver el problema de la Ciudad de Buenos Aires. Las calles también son de la Ciudad de Buenos Aires, las veredas son de la Ciudad de Buenos Aires, las plazas son de la Ciudad de Buenos Aires, y la Policía Federal es la que tiene la responsabilidad sobre la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Guillo, hay una cuestión. Usted es con el kirchnerismo, ¿no? Yo te pregunto. Perdóname. Si... Me sorprende la combinación tuya de reloj y corbata. La duda que tengo es si tenés un reloj para cada corbata o una corbata para cada reloj. Vos sabés que debo confesarte que tendría que haber combinado con amarillo, porque el primer bloque estuvo Roy Cortina, combinamos con el rojo, me tendrían puesto la corbata amarilla, así que la próxima vez que vengas, a pesar de que ustedes no usan corbata, por suerte, nosotros somos formales. A ver, la pregunta es, con el kirchnerismo, ¿no? Porque, digo, ¿es una cuestión ideológica, es una cuestión política o es una cuestión personal? Porque yo a veces los escucho, te escucho a vos, y hay un punto como que yo siento que ustedes no terminan de entender la lógica o las razones que a veces tiene el kirchnerismo para con ustedes. No sé, sí hay diferencias, no sé si ideológicas, pero sí de visiones del mundo de la política totalmente opuestas. Y eso se vio estos últimos 10 años. Nosotros somos un espacio del diálogo, un espacio de construir con el otro, un espacio donde los valores y la integridad es el eje de nuestra actuación, en un espacio en el cual buscamos dialogar con el mundo, no estar... en el cual miramos para adelante y no buscamos no estamos buscando cuál es el culpable, las cosas, cuando pasa algo buscamos cómo solucionarla, no a quién le echamos la culpa. No, creo que son tantas las diferencias y ahí se vieron en las múltiples votaciones en la Cámara de Diputados, donde en algunos casos fuimos los únicos que nos opusimos al kirchnerismo, en un montón de leyes que muchísimos partidos que hoy son de la oposición y que son de la oposición acompañaron al kirchnerismo, en la expropiación a YPF, que nosotros nos opusimos rotundamente, como después dijimos que estamos de acuerdo cuando se le pagaba a Repsol respecto o ahora con el Club de París, pero creo que ahí nosotros siempre estuvimos en el mismo lugar, y si hay algo que ha tenido Mauricio en esto es mucha consistencia desde el momento que entró en la política. ¿Y pensás que ese espíritu que ustedes reflejan puede ser amplificado a nivel nacional, o la idiosincrasia del argentino está más cerca del patotero, que si no pensás como yo te rompo la cabeza, la disputa permanente? Yo creo que está amplificado ya a nivel nacional la presencia del PRO, que crece todos los días en todos los lugares, y en casi todo el país estamos teniendo representantes que van a tener muchas posibilidades electorales. Creo que ese patoterismo que se ha visto reflejado en muchas partes de nuestra sociedad en estos últimos 10 años está influido por la imagen que viene. De la misma forma, la sociedad no es un chico, pero claramente las personas que son muy visibles, que a veces son o un presidente, un ministro, un secretario de Estado, cuando un secretario de Estado dice métanse la cacerola en el horno, eso está transmitiendo una cultura a la sociedad que impacta claramente. La misma forma que cuando ves la pileta climatizada de un empresario que en 10 años hizo multimillonario en la Patagonia, eso también al ciudadano dice, yo que soy medio el tonto de esta película. O un Delía en una primera fila. Exactamente, que después dice que no existe el holocausto. Entonces, yo creo que las personas que somos públicas, y principalmente los políticos, tenemos una responsabilidad muy grande, porque damos el ejemplo, y desde ese lugar yo creo que a partir del 2015, con Mauricio presidente y con una nueva camada de gente que venga a la política, que refresque la política, que venga con otros valores, con otra convicción del diálogo, del consenso, vamos a poder también generar mucha más armonía en la sociedad, que va a ser un proceso, porque ha habido una distorsión y una ruptura cultural en ese patoterismo que vos decís, que es muy fuerte, pero que también me parece que está mucho más centrado acá en la capital, en la área metropolitana, que en el interior. Recién mencionó 2015, perdón. ¿Quién le gustaría que fuera el candidato de PRO para jefe de gobierno? Yo trabajo muy bien con Horacio. ¿Le gustaría que fuese Horacio? Sí. La verdad que de las PASO y... Sí, creo que es bueno que haya...
creo que el PRO también se distingue, y Mauricio ahí, en la capacidad que ha generado muchos dirigentes políticos muy relevantes. Cuando miro a la provincia de Buenos Aires y pienso en Scioli, digo, ¿qué figuras relevantes ha generado el sciolismo? Que Scioli está en la política mucho tiempo atrás. Mauricio, realmente son muchos, y eso es bueno, genera una competencia, una sana competencia, pero yo tengo que reconocer que al trabajar tan cercano a Horacio, y al haberme Horacio ayudado, impulsado, empujado fuertemente en toda esta transformación y en todo este proceso mío político, porque yo trabajé muy cerca de él desde hace 5 años que entré en la política, sin conocerlo prácticamente, tengo por él un gran respeto y una gran admiración de su capacidad de trabajo, de sus valores y la fortaleza que tiene para el día a día de la política. ¿Le gustaría ser ministro? Me parece una anécdota, la verdad que me parece una anécdota el tema de los cargos. Siempre tiene aspiraciones. No, mi aspiración, ¿sabes cuál es? Aportar para transformar la política. No, si eso es desde ministro, secretario, subsecretario, director, diputado, senador, no, me gusta el ejecutivo claramente, pero no, yo desde este lugar creo que hice un aporte a la transformación en la ciudad muy importante, lo que te muestra que el cargo no es tan relevante. Y el problema de la política muchas veces es que todo el mundo está pensando cuál es el próximo paso. Sí, es cierto. No está disfrutando lo que está viviendo, que es espectacular, está en la posibilidad de un lugar como el que estoy yo, y se pierde energía en no dar todo lo que uno tiene para dar en este momento. Digamos, siempre hay cosas para venir y uno tiene que ir preparándose y desarrollando habilidades para desafíos futuros. Pero si a mí me preguntaban hace 5 años si estaba en mi imaginación hacer el Metrobús la 9 de julio y que generara esta transformación en la ciudad, te decía, es imposible. Digamos, yo estaba trabajando en Dietrich, liderando la empresa junto a mi hermano, nada que ver con la política. Por lo tanto, planificar esas cosas para mí no tiene mucho sentido. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Cada vez más rápido termina este programa. Es increíble. La pasamos bien, ¿no? Te pasa lo mismo a vos, ¿no? Sí, ya es un clásico. Este programa ya es un clásico de los domingos. Para irse a dormir con una sonrisa. Ya sabe, tenga una buena semana. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo.